Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Hoy, 7 de julio de 2024, se cumple exactamente un año, 365 días de haber iniciado la masacre, el genocidio en la Franja de Gaza por parte del gobierno asesino de Benjamín Netanyahu y el ejército israelí en contra del pueblo palestino. El saldo es funesto, a 365 días de la barbarie, en donde todo comenzó cuando el grupo terrorista Hamas realiza un atentado en el que asesina a 1.200 ciudadanos israelíes, y poco después la respuesta de Israel no se hizo esperar, comenzando una de las peores masacres que hemos padecido en la historia de la humanidad y que aún no termina y no vemos para cuándo. El saldo es gravísimo: 42,000 muertos hasta ahora, 96,000 heridos, 20,000 desaparecidos, 16,500 niños y niñas asesinadas y 50% de las viviendas destruidas. Esto nos habla de un colosal genocidio con toda la expresión de la palabra. Muchos no se atreven a nombrarle así, hablan eufemísticamente de una escalada bélica, de un conflicto militar, de una guerra, ¿sí? Cuando no hay posibilidad de una guerra, cuando una potencia militar como lo es Israel está arrasando y tratando de extinguir a una nación entera. Es por eso que el saldo como tal es gravísimo. Hay bombardeo y destrucción. Se lanzaron más de 75,000 toneladas de bombas sobre Gaza. Sí, estas bombas, equivaldrían a 4.6 veces la fuerza explosiva de la bomba nuclear de Hiroshima, para que se dé usted una idea de la gravedad de este bombardeo y destrucción. Se han desplazado a 1.9 millones de civiles, ¿sí? Han borrado, en definitiva, a 902 familias palestinas que han sido completamente exterminadas, lo cual significa que de esas 902 familias no queda vivo un solo integrante, un solo miembro. Hay una crisis sanitaria gravísima. 986 trabajadores de la salud han sido asesinados. Hay infecciones respiratorias, diarrea aguda, enfermedades crónicas, diabetes, cáncer, y no hay el tratamiento, no hay la medicina, no hay las posibilidades, pues, de atender a estas personas. Entre el 80% de quienes ingresan a hospitales han perdido una extremidad o sufrido lesiones en la médula espinal. Han asesinado a 174 periodistas. Sí, hay más de 500 cadáveres en fosas comunes, y lo más grave, 16,500 niños asesinados, 21,000 niños desaparecidos, es decir, una cantidad todavía mayor, 3,000 niños desnutridos. Hay un promedio de más de 10 niños al día han perdido una o ambas piernas. Hay hambruna. El 96% de la población padece hambre. El 22% de la población también sufre escasez en todos aspectos. 3,000 niños desnutridos. Todas las universidades de Gaza han sido destruidas. Esto también tiene un impacto negativo en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El 93% de las escuelas de Gaza han quedado completamente destruidas o dañadas. Y hay todavía un fenómeno gravísimo
que el columnista Alfredo Jalife Rame destaca en su columna Bajo la Lupa del pasado domingo, el día de ayer, 6 de octubre, cuando habla del domicidio. ¿Qué es el domicidio? Es el exterminio de la vivienda para que esa zona de la población no pueda ser habitada, no pueda ser reconstruida, e Israel poco a poco se apodere de esos territorios, aniquilando la infraestructura y la vivienda. Por eso nos dice Alfredo Jalife textualmente: Israel mejoró su récord inhumano al borde del canibalismo impuesto en Gaza durante un año, destrucción del 60% del espacio arquitectónico urbano, sin contar vidas y heridos, que ahora implementó en solo 2 semanas en los barrios chiitas de Dayé, en el sur de Beirut, y en La Beca. Llevan más de 1.2 millones de libaneses desplazados que se han ido a refugiar a Siria, otro de los 7 frentes, porque ahora, como usted pudo apreciar en las primeras planas de algunos periódicos, sobre todo en La Jornada, que le ha dado un seguimiento especial a este genocidio, pues Benjamín Netanyahu se jacta de haber abierto 7 frentes de guerra, entre los cuales, por supuesto, está Franja de Gaza, Irán, Líbano, Siria, Yemen, entre otras naciones que se ven ya amenazadas, acosadas y bombardeadas por el poderío militar y los afanes genocidas del Estado de Israel. Dayé, la doctrina Dayé significa periferia en árabe, y desde la primera guerra de Israel contra Hezbollah hace 18 años, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí proveyó su matriz conceptual, que es la destrucción a gran escala de la infraestructura civil, lo que se llama domicidio, para arrodillar a sus enemigos. Por eso esta conmemoración de hoy es triste, lamentable, dolorosa, rabiosa, un año de impunidad absoluta del Estado de Israel. No hay quien lo frene, los esfuerzos inútiles de la ONU, incluso el propio, y bueno, el secretario general de la ONU fue declarado persona non grata por Israel, sí, y lo cual ya lleva al colmo solo porque alguien se pronuncia en contra de la intervención militar de Israel en Franja de Gaza, recibe este tipo de agresiones por parte del gobierno israelí. Finalmente, pues dar cuenta de las protestas en todo el mundo, que afortunadamente no han cesado, siguen sin ser escuchadas, por supuesto, pero decenas de miles marchan en el mundo para exigir alto al fuego en Gaza y ahora en Líbano, en Irán, en Yemen, en Siria. O sea, no hay manera de detenerlos. Incluso un manifestante se prende fuego frente a la Casa Blanca. En algunas movilizaciones, como siempre, hubo represión, hubo arrestos por parte de la policía de estas naciones. En fin, hubo en Londres, en París, en Madrid, en Caracas, en Ciudad del Cabo, en Santiago de Chile, exigiendo ese alto al fuego, ese basta ya al genocidio de Israel en contra del pueblo palestino. Incluso el gobierno de México, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hizo un primer llamado internacional, sí, para exigir un imperativo alto al fuego en Medio Oriente, un exhorto de México a un alto al fuego, que tampoco es atinada la expresión. La propia presidenta tendría que llamarle con todas sus letras. Se trata de un genocidio, no es un intercambio de fuego entre dos naciones, no es una guerra, no es un conflicto bélico, es un genocidio, es el afán del gobierno de Israel por exterminar a una nación entera, como lo es Palestina, y de allí a Yemen, a Siria, a Irán, a quienes se le atraviesen en el camino. Finalmente,
¿Hasta cuándo va a terminar este genocidio? ¿Cuándo se hará justicia y se castigará a los asesinos? Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Alto, basta ya del genocidio de Israel en contra del pueblo palestino. Les saluda desde los micrófonos de WAC 895 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.